¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal de Lavandería. Hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas hechas a nosotros desde Venezuela. Y vamos a conversar básicamente de mantenimiento. Debemos entender que cuando hablamos de mantenimiento en la lavandería industrial, la primera cosa que hay que mencionar es que se deben seguir las recomendaciones del fabricante del equipo. Pero nosotros vamos a tocar este tema de una forma general. En caso de que usted no tenga un manual del equipo, contacte a su fabricante, busque en línea, puede contactarnos a nosotros y podemos ayudarle a por lo menos tener la indicación de dónde conseguir el manual requerido, porque lo ideal es que usted se refiera a las recomendaciones que hace el fabricante cuando se trata de mantenimiento. Empecemos por algo bien simple, la limpieza del equipo. El equipo debe estar limpio, un equipo limpio, libre de grasa, de sucio, de pelusa. Es una práctica que debe ser aplaudida, recibida y ejecutada por cualquier departamento de mantenimiento. De hecho, el trabajar en un equipo limpio hace que usted se sienta más cómodo. La lubricación. Cada fabricante provee información sobre el tipo de grasa que debe utilizarse en su equipo. Cuando usted decide cambiar el tipo de grasa, asumiendo que usted decidió eso, o tratar de usar una grasa homogénea para todos los equipos, sencillamente usted está buscando problemas. Debe circunscribirse a utilizar la grasa que el manufacturador o fabricante del equipo indica que debe usarse. Algo que debo aclarar es que hay una tendencia en la lavandería, sobre todo cuando se tiene planchadores, a utilizar grasa de alta temperatura en las lavadoras. Eso no es necesario porque las lavadoras no son un planchador. Las temperaturas que hay alrededor de la calandra son totalmente diferentes a la temperatura que hay en los rodamientos de la lavadora. Lo correcto es utilizar la grasa indicada por el fabricante. Una buena práctica es no mezclar las grasas. Además de eso, mantener los cobertores o boquilla de engrase en los rodamientos o en cualquier sitio que tenemos que engrasar limpios y limpiarlos con un paño antes de nosotros inyectar la grasa para evitar inyectar suciedad y contaminar la grasa. La grasa también debe almacenarse propiamente en el contenedor donde viene la grasa, indica la temperatura y las condiciones en las que ésta debe almacenarse. La capacidad o la cantidad de grasa que debe inyectarse es muy importante. No se debe sobreengrasar. En el caso de que utilicemos ya sea una pistola de aire o una pistola manual y hablamos, digamos, de 2-3 gramos, onzas, para tener un control correcto de esto, pues lo que podemos hacer es con cualquiera de los dispositivos que utilicemos para inyectar la grasa, es descargarlos en algo, digamos, hipotéticamente hablando, si es manual, 3 pompazos de grasa, qué cantidad de grasa me disipa. Entonces, al pesar esto, yo sé más o menos o tengo una idea relativa de la cantidad de grasa que debo estar inyectando. Importante es saber que no todos los rodamientos se engrasan. Debe verificarse con el manufacturador si el rodamiento específico necesita grasa. En algunas instancias hemos visto rodamientos que no necesitan grasa, pero que por alguna razón sí traen la boquilla de engrasamiento. Esto acarrea el problema de ponerle grasa a un rodamiento que en realidad no lo necesita. Importante recordar que algunos rodamientos tienen en la parte de abajo un tapón que debe retirarse previo a engrasar para por ahí drenar o dejar salir la liquificación de algunos tipos de grasa que ocurre. Es importante recordar esto. Igualmente, esto nos lleva a lo que es aceite o lubricantes o aceite para los reductores. Los reductores en la parte de abajo tienen un tapón para poder sacar el aceite y cambiarlo.
pero en la parte mediana, al medio, tienen un tapón que dice nivel. Ese es su nivel de aceite. No se debe pasar del nivel de aceite basado en lo que el reductor indica que es el nivel. Porque entonces al sobrepasar este nivel de aceite no estamos permitiendo que el reductor o el aceite se expanda y trabaje correctamente. Importante recordar que el aceite debe cambiarse en el tiempo que especifica el manufacturador en base a horas de trabajo. Cambiarse por el mismo aceite es algo importante, el mantener la calidad y cualidad el manufacturador especifica para cada tipo de componente adicional, llámese grasa de lubricación o aceite. Importante también tener en cuenta la tensión en las correas en los equipos que utilizan correas o poleas. Exceso de tensión normalmente genera problemas. En algunas ocasiones, si estamos hablando de ejes, es posible hasta romper un eje por exceso de trabajo, de acción mecánica en ese eje. Hay que referirse nuevamente al manufacturador y saber qué tensión recomienda. Existen fórmulas matemáticas que nos permiten calcular esa tensión. Existen aparatos que nos permiten calcular esa tensión, ya sea usando una fórmula matemática en la que consideramos los diámetros de las poleas, la distancia entre una y otra, o utilizando un dispositivo aparato para medir la deflexión en la correa a la vez que le vamos poniendo tensión. Debemos seguir las reglas del manufacturador. El alineamiento en esas poleas es importante, mantener el alineamiento entre las poleas cuando están distanciadas o cerca para gastar las correas parejo, pero también para mantener una acción mecánica propia cuando las correas se desplazan dentro de los pulleys. Importante también el tener en cuenta los contactores. Los contactores y los puntos donde se conectan los alambres periódicamente deben ser chequeados, asegurarse que no hay nada flojo. Dentro de los contactores tenemos contactos como tal, los cuales con el arco eléctrico tienden a dañarse y en algunas ocasiones crear situaciones de una sola fase o falla de fase en un motor y por consiguiente daño del motor. Es decir, que estos puntos, en algunos lugares le llaman puntos o partes mecánicas que se mueven dentro del contactor, deben inspeccionarse y asegurarse de que haya una lectura de continuidad entre un lado y el otro. Claro está, antes de hacer todo esto debemos asegurarnos de utilizar todos los mecanismos de protección, debemos asegurarnos de tener lo que es la seguridad en cuanto a aislar la electricidad, todas las fuerzas mecánicas que tienen que ver con la máquina, propiamente identificado, con sus candados, con su tarjeta de quién es la persona que está trabajando en la máquina, lo que se conoce normalmente como un procedimiento LOTO, de las siglas en inglés Lockout, Tagout. Algunos fabricantes de una forma inteligente han creado paneles de control separados del panel de voltaje. Esto facilita el trabajo de mantenimiento, el trabajo de reparación, de inspección, porque el Código Eléctrico Americano dice que se necesita protección personal por encima de 50 voltios. Cuando tenemos un panel de control que trabaja a 24 voltios, no es que vamos a descuidar la protección personal, pero no es tan estricta como si estuviéramos trabajando en voltajes más altos. Podemos también incorporar el uso de una pistola infrarroja. La pistola infrarroja nos permite medir temperatura. De una manera sencilla, encima de los rodamientos, en los motores y diferentes componentes de la máquina, podemos ir midiendo temperatura y comparando la lectura a través del tiempo. Incremento de temperatura no hablan de exceso de fuerza, ya sea por fricción, ya sea por desgaste, y entonces eso nos da un aviso de que hay que ir una indicación de que hay que ir a chequear qué está pasando en el componente que, digamos, de un mes a otro, una semana a otra, tuvo un incremento en la temperatura
y eso nos dice pues que algo está pasando que hay que chequear. Igualmente podemos usar un amperímetro y medir la corriente de fase, asegurarse de que se mide normalmente dentro de las mismas condiciones de la máquina, y un incremento en el amperaje pues también una indicación de que algo no anda bien. Cuando hablábamos de medición de temperatura con una pistola infrarroja o un sensor infrarrojo, debemos tener en cuenta que en superficies calientes, llámese como la calandra de un planchador, hay que ser cuidadoso porque no necesariamente la medida o lectura que ejecuta una pistola infrarroja es 100% confiable. Espero que esto haya respondido a algunas de las inquietudes de nuestro compañero en Venezuela, y como siempre estamos para servirles.